Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy tenemos un escándalo que ha sacudido a todos. Hande Erçel abrió su viejo diario y la reacción de Kerem Bürsin fue realmente impactante. Todo comenzó cuando en un programa de entretenimiento turco se revelaron fragmentos de un supuesto diario personal de Hande Erçel. En esas páginas aparecían detalles de su relación pasada con Kerem Bürsin, algo que nadie esperaba volver a escuchar después de tanto tiempo. Las redes sociales explotaron con comentarios, especialmente porque Hande había mantenido silencio durante meses. En uno de los fragmentos, según la filtración, Hande escribió: "Pensé que el amor sería suficiente, pero a veces ni el corazón más fuerte puede con el peso de la fama". La noticia corrió como pólvora y pronto los periodistas se acercaron a Kerem Bürsin para conocer su reacción. Ante las cámaras, Kerem, visiblemente incómodo, respondió con una frase que dejó a todos con la boca abierta: "No me parece justo que después de tanto tiempo se hable de cosas que deberían quedar entre dos personas". Esta declaración encendió aún más la polémica, ya que muchos interpretaron que Kerem se sintió traicionado por la publicación de esas memorias. El público femenino, que siempre ha seguido de cerca la historia de esta pareja, no pudo evitar emocionarse y tomar partido. Algunas comentaron en redes: "Hande tiene derecho a expresar sus sentimientos", mientras que otras defendían a Kerem: "Él siempre fue un caballero y no merece pasar por esto otra vez". La situación llegó a tal punto que incluso amigos cercanos tuvieron que dar su opinión. Una amiga de Hande declaró: "Ella no buscaba polémica, solo liberar lo que llevaba dentro". El diario no estaba destinado a hacerse público. Sin embargo, la filtración ya estaba hecha y los titulares no dejaron de multiplicarse en portales de noticias. Kerem, por su parte, decidió dar una entrevista más extensa para aclarar su postura. Con tono serio afirmó: "Respeto mucho a Hande, siempre lo haré, pero no creo que abrir viejas heridas nos ayude a ninguno de los dos". Estas palabras fueron vistas como un intento de poner fin al escándalo con madurez, aunque la tensión ya estaba instalada. Mientras tanto, Hande fue vista en un evento de moda y cuando los reporteros le preguntaron por la controversia, ella respondió con calma: "Lo que escribí fue parte de un proceso personal. No esperaba que saliera a la luz, pero no me arrepiento de mis palabras. Es mi verdad". Esta frase resonó en miles de seguidores que la aplaudieron por su valentía y sinceridad. Las redes sociales se llenaron de debates, videos de reacción y comentarios. En TikTok, los clips de ambos declarando sus posturas acumularon millones de vistas. En Instagram, fans crearon ediciones con música melancólica recordando momentos de la pareja, mientras que en Twitter, el hashtag #HandeKerem se volvió tendencia durante horas. Los programas de espectáculos no tardaron en aprovechar la situación. En varias mesas redondas de televisión, periodistas y críticos debatían apasionadamente sobre si era correcto exponer sentimientos tan íntimos al ojo público. Algunos señalaban que el diario debía respetarse como un espacio privado, mientras que otros argumentaban que, una vez filtrado, se había convertido en un documento de interés mediático. Uno de los puntos más comentados fue la sinceridad de Hande. Muchos la veían como una mujer valiente que no temía mostrar su vulnerabilidad, mientras que otros opinaban que había sido imprudente al dejar por escrito emociones que podían convertirse en titulares explosivos años después. El contraste entre estas visiones avivó aún más la controversia, haciendo que el tema no se limitara solo a los fans, sino que llegara también a psicólogos, escritores e incluso abogados, quienes discutieron sobre el derecho a la privacidad en una era dominada por las filtraciones. Kerem, pese a su incomodidad, trató de mantener una postura firme y elegante. En otra entrevista, comentó: "Entiendo que la gente sienta curiosidad, pero todos olvidan que detrás de las cámaras hay seres humanos que también sufren". Esta reflexión generó una ola de empatía hacia él. Muchos lo alabaron por no atacar directamente a Hande y por intentar proteger su dignidad, aun cuando el huracán mediático parecía no tener fin. La historia tomó un giro inesperado cuando un periodista aseguró haber tenido acceso a más páginas del diario. En ellas, Hande relataba momentos de soledad durante los rodajes, presiones de la industria y el impacto que la fama tuvo en su relación. Una de las frases más compartidas fue: "El brillo de los reflectores es hermoso, pero también puede cegarte". Esta línea poética fue replicada por miles de usuarios en redes sociales, transformándose casi en un mantra para hablar de los costos emocionales de la fama. Algunos portales internacionales retomaron la noticia y comenzaron a publicar artículos sobre la pareja, describiéndola como el romance turco que trascendió fronteras. Esto amplificó aún más el alcance del escándalo, atrayendo la atención de fans en América Latina, Europa e incluso Asia. Los foros de discusión en diferentes idiomas se llenaron de análisis sobre si Hande y Kerem podrían llegar a reconciliarse o si este capítulo cerraba definitivamente cualquier posibilidad de acercamiento.
Mientras tanto, marcas y patrocinadores también se vieron salpicados por la polémica. Una reconocida firma de moda, que recientemente había trabajado con Ande, emitió un comunicado asegurando que apoyaba plenamente a la actriz y que su valentía era un ejemplo de autenticidad. Por otro lado, una campaña de perfumes que contaba con la imagen de Kerem reforzó su mensaje con un lema renovado: la verdadera fuerza está en la discreción. Estos movimientos comerciales evidenciaron cómo el mundo del espectáculo y el marketing se retroalimentan constantemente. El impacto no se limitó al ámbito mediático. Jóvenes seguidores comenzaron a compartir sus propios diarios en plataformas digitales, inspirados por Ande. Hashtags como almohadilla mi verdad y almohadilla diario abierto se hicieron tendencia, llenando las redes de confesiones personales y reflexiones sobre el amor, la fama y las relaciones humanas. Lo que empezó como un escándalo se transformó, de algún modo, en un fenómeno cultural que impulsó a miles de personas a abrir su corazón públicamente. Por supuesto, no todos celebraron esta ola de confesiones. Algunos críticos advirtieron que exponer la intimidad podía tener consecuencias graves, especialmente en un mundo donde nada se olvida en Internet. Un columnista escribió: hoy aplaudimos a Ande, pero mañana podríamos lamentar que una generación completa confunda vulnerabilidad con espectáculo. Estas palabras encendieron un nuevo debate sobre los límites de la autenticidad en redes sociales. En paralelo, los paparazzi no dejaron de seguir cada movimiento de ambos protagonistas. Fotos de Kerem en un café leyendo un guion o de Ande paseando con su perro se convertían en material de especulación. ¿Era una forma de distraerse? ¿Estaban enviando mensajes subliminales a través de su... La prensa rosa alimentaba estas teorías con titulares cada vez más llamativos. Los rumores sobre una posible reunión entre ellos tampoco tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que habían coincidido en un evento privado y que habían intercambiado palabras cordiales, mientras que otros desmentían por completo esta versión. La incertidumbre solo alimentaba el interés, manteniendo a los fans pegados a la pantalla en espera de la próxima noticia bomba. Finalmente, tras semanas de especulación, Ande compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: he leído muchos comentarios en estos días. Gracias a quienes me apoyan y gracias también a quienes me critican. Todo esto me recuerda que soy humana, que cometo errores, que amo y que aprendo. Esa soy yo, sin filtros. Este post acumuló millones de likes en pocas horas y fue interpretado como una declaración de resiliencia frente a la tormenta mediática. Kerem, por su parte, no respondió directamente, pero publicó una foto en blanco y negro acompañada de la frase: el silencio también habla. Esta imagen se viralizó y generó múltiples interpretaciones. Algunos lo vieron como un gesto de respeto hacia Ande, otros como un cierre definitivo al capítulo. Lo cierto es que, más allá de los detalles del diario, el escándalo reveló la fascinación que aún despierta esta pareja. Aunque sus caminos se hayan separado hace tiempo, el eco de su historia sigue resonando en el corazón de millones. Y mientras los titulares continúan, la pregunta permanece: ¿es posible cerrar del todo un capítulo cuando el amor fue tan intenso y tan público? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario sobre qué opinan de esta situación y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo contenido lleno de más noticias y emociones del mundo de las celebridades.